Al principio les comentamos que íbamos a conversar un buen rato acerca de cistitis, que es una infección urinaria que afecta la vejiga, y yo sé que hay mucha gente en la casa que se identifica con esta condición, porque es el padecimiento más frecuente incluso del aparato urinario. Muchas veces síntomas como dolor al orinar, el deseo frecuente de ir a orinar, pueden dar aviso de esta infección. Y vamos a conversar acerca de las complicaciones que puede traer la cistitis, y nuestro invitado para desarrollar este tema es el urólogo José Ardón, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros. Bienvenido, doctor. Randall, buenos días, y pues buenos días al público que nos ve, y pedirle a Dios que obviamente tome control de la situación del país y sobre todo que llene de sabiduría a nuestros gobernantes, claro, para que tomen las decisiones acertadas. Porque no es fácil. No, de ninguna manera. No es fácil para nadie, no es fácil para nosotros, que tenemos que acatar esas disposiciones, pero yo también pienso en las autoridades que tienen que tomar esas decisiones tan difíciles a veces. Claro. ¿Verdad? Bueno, vamos a conversar acerca de complicaciones de la cistitis. Entonces, están disponibles el Facebook del programa para que hagan sus preguntas al doctor Ardón, y también el WhatsApp 6087-7777, que ya sabe que es una herramienta que está ahí para que usted la utilice. Agarra su teléfono celular, lo coloca en posición horizontal, graba su pregunta, nos dice quién es usted, desde dónde nos está viendo, y le hace su pregunta al doctor, y estoy seguro que va a ser muy importante, porque él le va a poder dar alguna orientación. Dijimos que es una inflamación de la vejiga, pero ¿por qué ocurre? Ok, primero, tal vez para ubicarnos, ¿sí?, porque es importante. O sea, el concepto de cistitis es específicamente inflamación de la vejiga. Así, como amigdalitis, inflamación de las amígdalas, otitis, inflamación del oído. Todo lo que termina en itis. Itis es inflamación, y ahí acomódele el órgano que usted quiere ponerle. Entonces, la situación con la inflamación vesical es que los síntomas comunes y corrientes, cuando usted quiere ver el cuadro florido, es ardor, dolor, orinadero, urgencia y frecuencia. ¿Por qué se produce? La vejiga obviamente es un reservorio de orina. La orina está compuesta por una serie de componentes, valga la redundancia, factores orgánicos, factores inorgánicos, células. Obviamente la vejiga está expuesta a que la maltratemos. Entonces, las mujeres que aguantan las ganas de orinar, el paciente con una próstata grande que no vacía bien la vejiga, relaciones sexuales, llegar a la menopausia, una serie de cosas que tal vez después las tratemos, hacen que esa orina que está dentro de la vejiga se infecte. Y no necesariamente porque se infecta es que ya yo voy a tener problemas, porque todas las mujeres que nos ven probablemente saben el famoso tirillo del agua. Empiezan con el ardorcillo, chupe agua, y la gran mayoría se la brincan solitas, ¿verdad? Es como muchas veces ¿cómo se llama? Los pañitos de agua caliente para la rodilla inflamada se le quitó el problema, porque el proceso lo podemos detener. Entonces, cistitis específicamente es inflamación de la vejiga. Ahora bien, los síntomas que asociamos a la cistitis es como decir, todos los dolores de cabeza son tensionales. No, hay desde un tumor hasta el fulano que tiene un problema de un accidente vascular cerebral y por eso está con dolor de cabeza. Entonces tenemos que ser de alguna manera claros con lo que vamos a tratar. Si lo que tenemos es una mujer, por ejemplo, doctor, vengo llegando de la luna de miel, me fue increíblemente bien, tengo ardor, dolor, orinadera. Si tiene hocico de perro, cola de perro, larga como perro, es un perro, o sea, no hay para dónde correr. O sea, le hago un examen de orina, lo más probable es que me va a decir que hay leucocitos y que hay cambios inflamatorios y todo lo que usted quiera. Dele tratamiento con antibióticos, maneje ese caso. Ahora, si yo tengo una mujer que puntualmente ya no me dice esas tres cosas y no me dice, vea doctor, figúrese que yo siento un ardor intenso conforme voy aguantando las ganas de orinar, pero yo orino, se me quita todo. Ahí tenés otro tipo de manifestación. Entonces, todos los procesos inflamatorios no necesariamente son infecciosos, no todas las cosas que sean ardor y dolor para orinar son cistitis como tal, sino que hay otras enfermedades de la vejiga que pueden tener estas manifestaciones. Bueno, quería preguntarle por las características del dolor que refiere una persona que tiene esta inflamación, y creo que tenemos una ilustración ahí porque también es importante ver dónde se ubica ese dolor, ¿verdad? Claro. Ahí tenemos. Obviamente, como vemos en la ilustración, y el área roja y la palpación de la mujer, igual hace el hombre. Cuando llega y tiene una inflamación prostática que repercute a nivel de la vejiga, es lo que dice, me duele la pancita baja, es la típica historia, esa es la expresión. Entonces, esa parte de abajo, detrás del pubis, por arribita o en el medio del pubis y el ombligo, es donde está la vejiga. Entonces, la vejiga se inflama por dentro, como cuando tenemos una quemada en la espalda, exactamente igual. Entonces, si la piel no está inflamada, pues yo te puedo dar un abrazo y una palmoteada y no te va a doler nada. Pero si estás con la espalda quemada, te doy un golpecito en la espalda y te produce dolor intenso. Ahí lo que estamos viendo es que conforme la vejiga se distiende
porque se va acumulando orina y como la pared de la vejiga por dentro está inflamada, eso produce dolor como que si tuviéramos una quemada. Por eso típicamente el dolor de la inflamación vesical se va a generar en la región del bajo vientre, ¿verdad? Ese es el lugar típico del malestar. Claro, y para terminar de redondear esta idea, también vamos a colocarles otra imagen de una vejiga normal y una vejiga con cistitis, porque me parece que es muy valioso lo que la imagen nos refiere y evidentemente su explicación, doctor. Claro, como estábamos viendo en la pantalla del televidente, a mano izquierda está una vejiga normal, donde pues vemos que el fondo, que es la mucosa o el recubrimiento de la vejiga por dentro, pues tiene un aspecto rosadito, bonito, simpático. En cambio, en el lado derecho vemos edema, vemos hinchazón, vemos enrojecimiento. Eso lo que nos está diciendo es, mírame, no me toques porque estoy inflamadilla y me duele mucho. Doctor, repasemos los síntomas más comunes. Ok, los síntomas más comunes, cuando hablamos específicamente de un proceso inflamatorio, son ardor, dolor, frecuencia para orinar, urgencia para orinar, al punto que algunas mujeres llegan inclusive a tener ya cambios en la coloración de la orina y en el peor de los casos, inclusive sangrado al orinar. Esas mismas manifestaciones son las que, por ejemplo, produce una infección prostática en el hombre. Pero ahí no hay inflamación de la vejiga, sino que la contigüidad de la próstata con la vejiga genera que la manifestación sea esa: ardor, dolor, frecuencia, urgencia. Pero en el hombre es raro ver cistitis, salvo que haya alguna enfermedad particular que no permite el drenaje adecuado de la vejiga. Entonces, en el hombre pensar por los mismos síntomas en prostatitis, y en la mujer con esos síntomas hay que pensar en un proceso inflamatorio de la vejiga, en una cistitis. Doctor, he escuchado a otra gente que dice que, bueno, siente urgencia de ir a orinar, llegan a orinar y como que no evacúan completamente. ¿Eso también es parte del cuadro? Es claro, ¿por qué? El cerebro, la vejiga está conectada obviamente con el cerebro. Entonces, conforme la vejiga se va distendiendo, hay una parte en especial de la vejiga que es donde le llegan los nerviecillos, los cables, ¿verdad? Entonces, conforme la vejiga se va distendiendo, le va diciendo al cerebro, mira, tengo ganas de orinar. Sí. Entonces, usted le puede decir a la vejiga, espérate un momentito, porque todavía no podemos, estamos conversando Randall y yo, pero llega el momento en que la vejiga te sigue jalando el mecate y ya no aguanta. En este momento, por causa de esa inflamación, lo que no era doloroso, lo que no era urgente, se vuelve urgente. Entonces, con un poquito de orina que caiga dentro de la vejiga, esa orina que es ácida y cae en la parte quemada y usted está que brinca, ¿verdad? Entonces, eso hace que la persona tenga un deseo imperioso de orinar y corre, porque es la típica historia, y llega al baño, se siente y son 3 gotas y se acabó la miadilla, ¿va? Sí. Y usted sentía que se iba a echar una piscina de orines y no fue una piscina, fue ni 3 cuartos de piscina. Por esa razón, el proceso inflamatorio vesical irrita la vejiga, entonces la hace que con poquita cantidad de orina sienta un deseo intenso de orinar. Doctor, ¿y se pueden presentar todos estos síntomas en conjunto o solamente algunos de ellos, verdad? Claro, por supuesto, porque ya, si pudiéramos, vuelvo a lo mismo, hay factores que son de riesgo. Por ejemplo, un paciente diabético, y más si ya pasa de cierta edad, su vejiga como que se desentiende, como que no es la vejiga. ¿Qué siento yo? ¿Me duele? ¿No me duele? ¿Me pasa? ¿No me pasa? Entonces, por ejemplo, pacientes diabéticos, puede ser que tengan manifestaciones que lo único que les molesta es que orinan muy seguido, pero no tienen ni ardor, ni dolor, ni oneidad, ni urgencia, ni nada. Puedes tener pacientes, por ejemplo, con obviamente lesiones medulares, que de plano no hay ninguna molestia. Los abuelitos les puede ocurrir que la única manifestación de la infección urinaria es desorientación. Le da por, mira, viste el señor o comenzó a hablar con el primo que se murió hace 15 años y esa desorientación puede marcar que la causa del problema de fondo es que tiene un proceso infeccioso sin necesidad de que hayan, ¿cómo se llama?, manifestaciones clínicas tan claras como las que hemos conversado. Bueno, ya usted nos adelantó algunos factores de riesgo. Claro. Mencionó la diabetes. ¿Qué otros factores de riesgo existen? Obviamente, si hay una condición particular es el embarazo. Okay. El embarazo se convierte en las infecciones urinarias en un momento particular. ¿Por qué razón? Porque bien podemos tener bajo ciertas condiciones que haya gente, vejigas distendidas, que orinan, que toman poco líquido, vida sexual activa, una serie de cosas que hagan, por ejemplo, que aparezcan bacterias o cambios leucocitarios dentro de la vejiga y la gente dice, me hice un examen de orina y salí con leucocitos. ¿Pero tiene molestias para orinar? No, ninguna, absolutamente ninguna. ¿Ok? Entonces ese paciente usted lo puede observar, no necesariamente lo tiene que tratar, pero en una paciente, por ejemplo, embarazada, que usted encuentre infección urinaria, a pesar de no síntomas, hay que tratarlo.
porque, por ejemplo, en el caso del embarazo, la infección urinaria es de las principales causas de aborto en los primeros meses de gestación. Entonces, el manejo de ese paciente es diferente. Por supuesto que la mecánica normal del vaciamiento vesical, el niño pegado ahí encima de la vejiga, haciéndole presión, todo eso va a alterar la función normal y permite que las infecciones urinarias bajas se puedan complicar produciendo infecciones de la vía urinaria superior, de los riñones. Entonces ya hay fiebre, ataque al estado general y el proceso pues obviamente se complica. Doctor, ¿hay algún cambio notorio en la apariencia de la orina, digamos, de una persona con cistitis? No sé, coloración diferente. Claro, claro. Quizás los dos factores más importantes aparte de la coloración es el olor. ¿Sí? ¿Huele más fuerte? Ah, sí, por supuesto. O sea, la típica historia de doctor, huele a cantina, aquella cosa. Porque obviamente la degradación de ciertas sustancias que forman la vejiga va a darle ese olor sui generis, ese olor característico de amoníaco, ¿verdad? Entonces, sí, podemos tener orinas más concentradas, orinas piúricas, francamente, o sea, donde usted ve aquello amarillo, sedimentoso. O sea, la persona recogió una muestra de orina y en el fondo flota aquella natita amarilla que usted sabe perfectamente bien, obvio, que es un proceso inflamatorio. Ahora, ¿qué más asocia esto? Comúnmente los trastornos de drenaje de la vejiga, sea por crecimiento prostático en el caso del hombre, alteraciones del cañito de la mujer, vejigas retencionistas en las mujeres que aguantan las ganas de orinar, toda esta serie de cosas hace que haya orina residual. Esa orina residual obviamente cambia de color, deja de tener esa transparencia para volverse una orina más amarilla, más densa, más llena a veces de grumos, etcétera. Todo eso es normal que pueda ocurrir en presencia de una infección urinaria. Okay. Doctor, mantener esa orina residual que usted está mencionando ahora mucho rato ahí en la vejiga, ¿es peligroso? Uno le dice a la gente, obviamente el agua estancada se infecta, ¿va? Por eso hay que vaciar los tarros, porque el dengue y todo lo más bien. O sea, obviamente no le entra dengue a la vejiga porque Dios es muy bueno. Pero el gran problema de las mujeres en particular es aguantar las ganas de orinar. O sea, pasan todo el santo día, yo orina hoy, no sé, llegan a las 7 de la noche y se echan una miadilla y hasta eso, o sea, a veces son miadotas, pero eso no garantiza que vacíe la vejiga, porque durante el proceso del día acumula y acumula y acumula y resulta que tienen vejigas en lugar de 350, que era lo normal, tienen vejigas de 700 cc y por supuesto van, se sientan, orinan, una orinadota de 400 cc, se sienten a gusto, se levantan y se van. Muchas de ellas al ratico les vuelven a dar ganas de orinar y vuelven a llegar, porque ese residuo le dice al cerebro, mira, no me vacié completamente. Claro. O puede ser que la vejiga se contrae, se cansa, porque el músculo se cansa, entonces se fatiga y ya no se contrae más, se aflojó. Me pasó el deseo de micción. Y como yo no estoy funcionando normalmente, porque lo normal sería a los 150 cc me jaló el mecate y ya yo sé que voy por ahí. A los 250 me volvió a jalar el mecate y ya yo sé que va lo peor. A 350 ya la vejiga me está diciendo, mira, vamos. Pero si yo comienzo a decirle a la vejiga, espérate y espérate y espérate y espérate, la vejiga comienza a crecer en su capacidad de almacenamiento de orina. Y eso hace esas vejigas descompensadas típicas de las maestras, típicas de las secretarias, los que están en los call centers ahora, que pasan sentados todo el santo día a la par con una botella de agua bebiendo, porque el juego es tomar mucha agua. Entonces, tenés vejigas grandotas que lamentablemente, si esa orina yo no la estoy vaciando, puede favorecer el desarrollo de las bacterias que han llegado allí. Ahora, si la bacteria entra dentro de la vejiga, pero yo la estoy lavando continuamente, pues no le permito a la bacteria progresar hasta las cantidades necesarias como para que produzca la infección. Pero si la dejo ahí, pues ella va a hacer su daño. Bueno, quiero retomar el ejemplo de la recién casada o que usted mencionaba al principio, porque hay mucha gente que refiere cistitis o episodios de este tipo después de mantener relaciones sexuales. ¿Qué es lo que pasa ahí? Obviamente la relación sexual y el evento coital es un pistón que entra dentro de la vejiga, de la vagina, pero a su vez, obviamente las bacterias que existen en la zona perivaginal, hay un flujo normal de líquido que va desde la región del ano hacia la vulva, hacia la vagina. Y eso es algo inevitable que exista, porque obviamente las mujeres tienen flujo y hay humedad, hay sudor, entonces eso se crea como un flujo. Las bacterias que vienen del intestino, por eso se llaman enteropatógenas, migran hacia el cañito de la orina, hacia la vulva, hacia los labios mayores, y ahí están. Viene la relación sexual, el trauma sexual por sí solo, por el golpeteo, pero la función de pistón hace que las bacterias con mayor facilidad migren desde el área del cañito de la orina, el huequito de entrada, hacia adentro de la vejiga.
Por eso es muy común que las infecciones urinarias se den en pacientes que tengan relaciones, al punto de que hay mujeres que termina uno teniendo que recetarle antibióticos cada vez que vaya a tener una relación sexual como la única medida de evitar que vuelva a tener infecciones urinarias, tan puntual como eso. O sea, hay pacientes que desarrollan procesos infecciosos ya, digamos, a continuidad y usted les da tratamiento médico profiláctico, eso puede durar de 6 meses hasta 2 años, es relativo, pero, por ejemplo, hay gente tan puntual como eso, mujeres que dicen, doctor, yo tengo relaciones y me da cistitis. Entonces, si es así de puntual, usted lo que hace es así como la pastilla que se le olvidó al día siguiente, entonces tómese un antibiótico antes o inmediatamente después de la relación sexual y muchas veces controlas a esas mujeres porque puntualmente eso es lo que detona el problema de la infección. Bueno, conversemos ahora de complicaciones de una cistitis maltratada o no abordada correctamente o no abordada a tiempo. Ayer hablaba con una paciente que veía en el consultorio que le dice, mire, me va a disculpar, pero le voy a agarrar de ejemplo a usted para mañana. ¿Okay? Resulta que esta paciente tiene una historia de haber hecho un cuadro, o sea, un proceso un poquito inflamado o de cistitis allá por enero. Dice que le dio un poquito de ardor, pero tomó agua y se le quitó. Lo repite en abril y vuelve a tomar agüita y se lo quitó. O sea, quiere decir que andaba una bacteria por ahí. ¿Qué está pasando con esta paciente? Tiene 53 años y ya había comenzado a tener problemas, ¿cómo se llama?, de menopausia. Por supuesto, ese es un factor de riesgo, disminuyen los estrógenos, que a su vez es como un protector del cañito de la orina contra la infección. Entonces, está la mesa servida. Esta muchacha hace ahora sí un cuadro severo, ardor, dolor, y malestar. Va y consulta, le dan tratamiento, pero le dan un tratamiento que no es tal vez el mejor, pero eso fue lo que el médico prescribió y estamos de acuerdo. Resulta que le da una medicación a dosis más bajas de las idóneas, a una concentración por abajo de lo que uno hubiera querido y solamente por 3 días. La paciente mejoró, ¿sí? Porque la gran mayoría de las cistitis con agua se van a ir. Pero resulta que a los 5 días después de eso hace un cuadro de fiebre y escalofríos. Se va para el hospital. Obviamente lo primero que dice, dolor de cabeza, fiebre, COVID. Le hacen prueba de COVID, le ponen aquí y la pobre señora con toda esa historia nada más fue COVID. Y la mandan para la casa, 3 días a esperar a ver si no tenía COVID o si tenía COVID. Hasta que finalmente, obviamente, ella, de su peculio, dice, se va y se compra en la farmacia un medicamento que contiene un antibiótico que se llama nitrofurantoína y 5 días después ya estaba completamente bien. Hizo un cuadro de una infección de riñón, una pielonefritis, por eso hizo fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y todo el malestar que tuvo, sencillamente por un proceso de una cistitis que si se hubiese manejado adecuadamente a la primera, no hay necesidad de pedir orina, ni cultivo, ni nada, prolongar el tratamiento adecuado con las dosis adecuadas de antibiótico, pero esta mujer termina teniendo un mal rato, un muy mal rato, producto de este proceso. Doctor, ¿y es peligroso o es posible que una complicación de este tipo comprometa otros órganos, como los riñones? Claro. O sea, la infección urinaria es la segunda causa de consulta a nivel de la clínica en urología. Y es una causa de muerte, las complicaciones en un paciente diabético, las complicaciones en un paciente que usted va a operar por un crecimiento prostático, en un paciente que tiene una infección, y el riesgo de que hagan septicemias, que ya es un proceso infeccioso diseminado en el cuerpo, es una cosa de todos los días. Las infecciones urinarias progresan a procesos inflamatorios del riñón, pueden desarrollar problemas de infección y esa infección producir cálculos específicamente asociados a los problemas de infección, cálculos a nivel de vejiga, etcétera, etcétera, al punto de que obviamente hoy por hoy sabemos que los procesos infecciosos particulares y ciertas piedras inclusive pueden terminar en cánceres de la vía urinaria producto de un proceso inflamatorio crónico de la vía urinaria. Sí. En el caso de la mujer embarazada, ¿cuál podría ser la complicación mayor? Obviamente, como en el primer trimestre tener ¿cómo se llama?, un aborto. Y más adelante, las infecciones urinarias altas. Porque la dinámica, como dijimos, del drenaje de tubito, drenaje del riñón, el riñón y la vejiga se alteran. Y se permite a veces que refluya entonces orina desde la vejiga hasta el riñón. Entonces el riñón se infecta y por supuesto, si tenemos un cuadro de una pielonefritis en una paciente embarazada, pues es un dolor de cabeza tremendo porque uno pues tiene limitaciones muchas veces de la utilización de cierto tipo de antibióticos que quizás fueran los mejores, pero producto del embarazo que cuenta la señora, etcétera, lo limita uno. Es un tanto complicado. Contestamos algunas preguntas de la gente, sí. Por supuesto. Maribel Córdoba, ¿es normal que un niño de 11 años
le den frecuentemente cuadros de cistitis? ¿Cuál es el riesgo? No, obviamente las cistitis en los niños comúnmente son de origen viral, pero si este niño está teniendo problemas de cistitis, por supuesto que hay que evaluarlo. O sea, las infecciones urinarias pueden ser, digamos, en niños al principio se parejean en la cantidad de hombres contra mujeres. Después son las mujeres las que más van a tener infecciones. Pero un niño de 11 años que tenga cistitis debe ser visto por un médico urólogo o el pediatra. ¿Hay urólogos pediatras? Hay urólogos pediatras, Okay. claro. Perfecto, para que doña Maribel busque a alguien. Jennifer Méndez dice, doctor, hace 8 días empecé con un dolor en la pierna. En la clínica me hicieron un examen de orina y me dijeron que era infección de orina. Me mandaron antibióticos. 3 días después de iniciar el tratamiento comencé a notar enrojecimiento, un poco de ardor e inflamación de la vulva. ¿Esto es normal? Volvemos a lo mismo. O sea, la problemática a veces de abusar del diagnóstico de infecciones urinarias como la de otitis. O sea, la sintomatología es quizá lo más importante siempre en medicina. O sea, si usted viene porque tiene el dolor de cabeza, pero yo le mando a hacer exámenes y resulta que aparece una orina con 50 leucos y yo le digo es que usted tiene una infección en la orina, el dolor de cabeza, eso es por la infección. Por favor, tratemos de aterrizar el asunto. Entonces, este cuadro clínico no es compatible con un proceso infeccioso urinario. O sea, ni de alto ni bajo. O sea, si lo que tiene es dolor en la pierna y ahora tiene inflamación a nivel de vulva, ella debería reconsultar porque eso no parece una cistitis. Perfecto. María Fernanda Villalobos hace una pregunta muy buena. ¿Qué tan a menudo es normal que te den infecciones urinarias? Y además agrega, si se orina sangre, ¿qué es lo que está mal? Ok. Son 2 preguntas Sí. y son muy importantes las 2. La mitad de las mujeres van a hacer una cistitis, quizás hasta más, van a hacer cistitis en algún momento de su vida. Entonces eso es como chinos en China. El 30% de esas mujeres van a ser recidivas de infecciones urinarias. Entonces, es normal que usted tenga 1 o 2 episodios de cistitis en un año, se las valgo. ¿Cuántos? 1 o 2, en un año. Si ya tiene más de 2 en 6 meses o 3 en un año, ya ahí nos salimos del cuadro normal. Entonces ya tenemos una recidiva. Esa recidiva puede ser una recurrencia de la infección o puede ser una persistencia de la infección. Y el tratamiento es diferente. Ambas casos deben ser evaluadas idóneamente por un urólogo porque ya el tratamiento no es antibiótico por 5 días o el sobre o las 50 inyecciones, sino que ya es un tratamiento donde primero hay que estar completamente seguro de que no haya ninguna enfermedad de fondo que haga que persista la infección y que lo primero que yo tengo que hacer es quitar ese factor, una piedra en un riñón, una malformación, un trastorno de drenaje del cañito de la orina, lo que sea. Porque si yo no hago eso, la infección nunca se va a quitar. Entonces, por eso es importante. Sangrar con la orina. Cuando usted tiene una paciente que tuvo ardor, dolor, orinadera, urgencia y después de empezó en la mañana y en la tarde está orinando sangre, lo más común es que sea una infección urinaria por un germen de esos bien mala gente, pero probablemente con la ayuda de Dios se va a quitar con antibióticos. ¿Cuándo le preocupa a uno el sangrado? Cuando el paciente no tiene ni ardor, ni dolor, ni se golpeó, ni tiene dolor de piedra, ni tiene nada y aparece orinando con sangre. Eso es de preocuparse porque comúnmente está detrás de eso un tumor de la vía urinaria. Bueno, ahora que usted dice eso, Hazel Chavarría, creo que tiene un caso un poquito más complejo porque dice, este año he padecido como 5 veces de cistitis. Ok, termino el tratamiento y al día siguiente aparecen de nuevo las molestias. La última vez tomé Piridium. ¿Qué debo hacer? Tengo 42 años y la verdad es que tengo cistitis desde los 20 años. Esa paciente le prometo que nunca ha recibido tratamiento profiláctico, que es lo que hay que hacer. La profilaxis es una cosa obviamente de componenda. Hay quienes usamos antibióticos, hay gente que usa, ¿cómo se llama? Un medicamento que es como una vacuna contra específicamente un germen, porque la gran mayoría de las infecciones urinarias son por E. coli. Entonces la gente dice, es que yo tengo la famosa E. coli, y eso es lo más común. Entonces, en esta paciente, si ella lo único se va a limitar, o si toda su vida se ha limitado nada más a ir al médico, le hacen un cultivo, le dan tratamiento con antibióticos, se siente bien, vuelve a caer, o sea, no le están curando, porque ya el proceso, o sea, las bacterias, por así decirlo, la vejiga está embebida de bacterias. Las bacterias, en especial la E. coli, ha desarrollado mañas increíbles. Por ejemplo, ellas tienen 2 cosas. Una es la mimetización. O sea, la bendita E. coli se queda acomodadita así entre las paredes y a la par de las otras células de la vejiga y pasa el glóbulo blanco delante de ellas y no lo reconoce, por eso no las mata. Y la otra es que también le hacen una vacuola como una bolsa de canguro, entonces la bendita bacteria se mete dentro de la célula de
de la vejiga y ahí espera que pase el ventolero, o sea, ya pasó el antibiótico, pasó todo, yo vuelvo a salir. Por eso es importante el tratamiento profiláctico. Claro. Hay una televidente que le manda una pregunta en video. Claro. Muy buenos días, soy vecina de Puerto Jiménez Cañaza. Mi problema es que le quiero hacer la consulta al médico. El chitate ocasiona dolor en la vejiga, porque a mí me da mucho chitate y dolor muy fuerte y no aguanto a veces. Eso ocasiona el chitate mucho dolor en la vejiga. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí le entendí? Claro, sí, por supuesto. Sí, y esa forma tan particular de decirle, eso es, ¿verdad? Ese lo uso yo, chistate. Chistate. Claro, sí. El chistate es la mejor manera de identificarnos cuando andamos en el pueblo. Sí, cuidado con esto. O sea, no todo chistate es una infección. ¿Okay? Si usted tiene un proceso de repetición, por eso estamos hablando. Una cosa es que usted venga hoy y no vuelve a tener chistate en 5 años. Pero otra cosa es que hoy venga, y mañana venga y pasado mañana venga. Sí, lo primero que voy a pesar es que tengo un proceso infeccioso. Máxime si me dice, doctor, siempre que salgo, me hago examen de orina, salgo con infección. Entonces ya usted sabe que por ahí va el pandero. Pero hay pacientes que llegan y le dicen, vea, doctor, yo tengo chistate, pero vea, siempre los exámenes míos salen normales, yo no salgo con infección. Es más, me hacen cultivos y tampoco tengo nada. Hay pacientes que la manifestación de un cáncer de vejiga, su primera manifestación o su única manifestación es una sintomatología como la del chistate. Tienen ardor, frecuencia, urgencia para orinar, malestar, etc. Entonces sí, la problemática del proceso inflamatorio se manifiesta como eso. Pero como lo estábamos diciendo anteriormente, si la paciente tiene problemas y está con malestar, y no se le ha quitado, ya no es de seguir dándole antibióticos por cortos tiempos, sino evaluarla e investigar la causa del problema. Listo. Laura Barbosa, yo estoy así en estos momentos. Me hicieron ya un examen, salió alterado. Hoy tengo un dolor, tuve que ir a hacerme un cultivo. Y ella le pregunta qué sigue ahora, cuál es el siguiente paso. Ya se hizo el examen, salió alterado, ya se hizo un cultivo. Ok, volvemos a, pero no es que ella tenga cistitis a repetición, es un cuadro aislado. Yo me imagino que sí, porque dice, estoy así en estos momentos. Me imagino que se refiere a la gente que constantemente está padeciendo. Vuelvo a lo mismo, o sea, en estos casos, idóneamente, si fuera una paciente que viene, vuelve a la misma, la paciente que fue de luna de miel y volvió y tiene cistitis. Yo a ese ni siquiera le hago un examen de orina, porque para que me diga que tiene una infección, pues ya lo sé. Sí. ¿Okay? Entonces, normalmente yo lo que hago es darle el tratamiento con antibióticos, utilizo algunos de los que sé que no tienen mucha resistencia y nos vamos. Cuando tengo pacientes a repetición, y si veo que no lo han tratado y parece muy sencillo, de una vez inicio el tratamiento. Si veo un paciente que no me gusta porque no me da una historia clara de la infección o pareciera, tiene un trasfondo, es diabética, malformaciones, tenía un riñón en herradura o alguna cosa que ya no me gustó, hago ultrasonido, hago cultivo, etcétera, y empiezo mi tratamiento dirigido. Si esta paciente de la que estamos conversando tiene un proceso a repetición, con base al cultivo le doy un tratamiento agudo para su cuadro actual. Y después de eso yo le dejo un tratamiento profiláctico con antibióticos durante 6 meses, con recomendaciones generales con respecto a la ingesta de líquidos, la micción, recomendaciones a la hora de tener sexo, las características de cómo está teniendo, el evento sexual, porque todo eso cuenta, ¿verdad? Entonces, toda esa serie de recomendaciones son fundamentales. El tratamiento no es igual para hombres que para mujeres. Volvemos a lo mismo, hablamos de esto. Al hombre no le da cistitis, es raro. Al hombre le da prostatitis. Okay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las manifestaciones de la cistitis del hombre, no crean que es una inflamación de vejiga que con 7 días se cura. No, la prostatitis necesita mínimo tratamiento de 21 días con antibióticos y a veces hasta mucho más tiempo. Entonces, los pacientes que tienen manifestaciones de ardor, dolor, urgencia, frecuencia, dolor en la pancita baja, rendimiento de piernas, malestar en la región perineal, dolor entre los testículos y el ano, todo ese montón de cosas, es tratamiento a largo plazo. Bueno, y de hecho ahí nos colocaron los compañeros una gráfica que muestra las diferencias entre la vejiga de los hombres y las de las mujeres. Claro, como ves, digamos, arriba es la vejiga de la mujer, tiene la uretra, eso que se ve atravesado es el esfínter que abre y cierra el cañito de la orina. Abajo tenemos la vejiga del hombre y como podemos ver dice próstata en la parte de abajo.
Esa contigüidad de la próstata con la base de la vejiga es la que hace que cuando tenga una infección en la próstata, la que responde, la que pega gritos es la vejiga. Y la vejiga pega gritos, como hemos hablado, ardor, dolor, etcétera, etcétera. Por eso es importante hacer la diferencia. En el hombre, un tacto rectal nos va a mostrar que hay un proceso inflamatorio prostático con dolor y eso es lo que vamos a tratar. Doctor, esta gente que tiene episodios de infección a repetición y que buscan la automedicación, ¿esto ayuda o más bien está empeorando el problema? Por supuesto. Digamos, hay dos esquinas. Usted me dice a mí, doctor, yo no tengo problemas a repetición, pero figúrese que cuando yo tengo cistitis, ya de vez en cuando que me da, yo voy y saco pelo de maíz, uña de gato y agüepipa. Y la gran mayoría de las cistitis se van a curar así, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es lavando la infección y dejándole al cuerpo el resto que se vuelva de golpes con la bacteria. Pero cuando tenemos un proceso de repetición, tenemos procesos de sangrado, tenemos un cuadro que no evoluciona bien, tenemos fiebre, escalofríos, ahí sí no se la juegue con tratamientos caseros, ni vaya a la farmacia a preguntar qué le dan, porque es mejor evaluar ese paciente para estar seguro de que no haya ningún factor que, como lo hemos repetido, tenga una razón de persistencia que hasta que no removamos eso no sea posible. Okay. Y no quería que se me acabara el tiempo sin poder preguntarle por la higiene. ¿Cómo tiene que ser la higiene correctamente? Me río porque en esto hay bandos de todo, ¿no? Que de adelante para atrás y de atrás para adelante, apambichado a medio lado. O sea, yo creo que no existe una forma normal. La higiene es la limpieza normal, el aseo con respecto al baño, el tener cuidado con respecto a la vulva. La mujer, más que todo, hay mujeres que tienen mucho flujo, el protector, pues el protector entrapa bacterias, entonces es más fácil que eso ocurra. Esa serie de cosas, o sea, si yo tengo que usar un protector, cámbielo continuamente. Si voy a tener relaciones sexuales, trate de tener relaciones sexuales, pero que usted esté preparada desde el punto de vista de lubricación vaginal, porque en la medida que esa relación sea incómoda, usted no está preparada, no lo quiere hacer y aquello, caramba, es un martirio más que un placer. Toda esa serie de cosas agrega. Hay posiciones sexuales. O sea, yo sé, doctor, que si hago tal posición, ahí me da cistitis, de la otra forma no. Entonces, hasta que no reciba tratamiento, haga esa, etcétera. Sí, pero yo no soy de los que... Básicamente lo que le digo a las personas siempre es, tome agua. ¿Cuánta agua? Pues, que produzca 2 litros de orina al día. Y segundo, que orine cada 2 horas. Esa es la mejor manera de mantener una vejiga limpia. Ahora, ¿qué pasa si materialmente es imposible orinar cada 2 horas? No, pues obviamente eso puede ser posible, eso puede ser posible. Ahora, en una persona que tiene problemas de cistitis, con mucho gusto le hacemos un dictamen y se lo enseña a su patrón. Porque la única manera es que usted no se puede levantar, estás en un call center, pero hacemos la distinción. ¿Por qué? Porque eso es parte fundamental. O sea, la bacteria entra dentro de la vejiga y comienza a multiplicarse. Ajá. Entonces, si yo la dejo más tiempo de la cuenta dentro de la vejiga, puede alcanzar la concentración suficiente como para producir la inflamación de la pared de la vejiga. Pero si esa bacteria entra ahí y comienza a multiplicarse, yo estoy tomando agua, lleno la vejiga y la lavo, entonces no le dejo a la vejiga nunca llegar a la cantidad necesaria como para que se vuelva agresiva, ¿me explico? Entonces, por eso es uno de los mecanismos más importantes que tenemos a la hora de las infecciones urinarias. Bueno, yo creo que nos va a dar tiempo de ver un videito más de una televidente que nos manda. ¿Está o no está? Bueno, vea, mientras lo buscamos, Waleska de Brenes dice que padece cistitis desde hace 10 años de forma recurrente y ella le pregunta si puede existir cistitis crónica. El término de crónica, no. El término de crónica es un término que se dejó de usar. Tenemos cistitis aguda, después tenemos las recurrencias de las infecciones urinarias, como hablamos hace un momento. Entonces, podemos tener una paciente que vuelve a hacer infecciones a repetición. Entonces, ahí puede ser o que no se quita la infección, o sea, y ahí vas a tener siempre la misma bacteria, haces cultivos y siempre la misma. En la otra persona, que lo que pasa es que sí se quita, pero le vuelve, ahí lo que vas a tener es que, oye, era una E. coli, pero sensible a levofloxacina, la otra E. coli era resistente a levofloxacina, pero sensible a nitrofurantoína, después aparece con proteus o sale con pseudomonas, entonces siempre va a tener un cambio. Esta paciente se está reinfectando, esta paciente no se le ha quitado su infección. Y vuelvo a lo mismo, el tratamiento varía de uno a otro. Vamos a ver la pregunta en video para terminar.
Buen día, yo quería hacer una pregunta. ¿Por qué si una mujer es sumamente aseada, padece de la bacteria de coli para la cistitis? ¿Cómo la adquiere si ella se mantiene muy aseada y se limpia bien, digámosle? ¿Por qué es que una persona puede contraer esa bacteria? Gracias. Gracias a usted, qué linda pregunta. Claro, la E. coli es parte de nosotros, ¿verdad? O sea, eso vive normalmente dentro del colon y obviamente las bacterias tienen un montón de trabajillos que hacer y gracias a ellas hacemos un poco de cosas. Entonces, es imposible borrar una E. coli, o sea, siempre van a haber, siempre porque en el intestino siempre van a haber E. coli. Entonces, la E. coli, dentro de todas las bacterias, es la que se ha organizado mejor cuando ¿cómo se llama?, de infectar a la vejiga se trata, porque ella tiene como unas spikes así que se pegan al cañito de la orina y suben, se mimetiza, hace vacuolas, o sea, le encanta el pH de la orina, o sea, mi alma bacteria es feliz de la vida, o sea, se especializó en infectar la vejiga. Entonces, no es que ella sea una desasiada, sino que normalmente lo va a tener y va a migrar al caño de la orina. No hay forma de quitar eso. Lo que sí es importante, vuelvo a lo mismo, el tratamiento profiláctico va a buscar liberar, por así decirlo, las paredes de la vejiga del proceso infeccioso crónico, hacer que las bacterias que están en el intestino, pues no es que se va a quedar sin bacterias en el intestino porque eso es imposible, pero por lo menos barrerlas y pedirle a Dios que las que vengan no sean tan mala gente como las que tienen ahorita. Y, ¿cómo se llama? Y mantener la orina limpia. Eso es de importancia de la profilaxis, en especial en pacientes como ella. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Amén, a usted. Gracias y bendiciones y gracias por esta forma tan particular y simpática de explicarnos las cosas. Muchas gracias a ti, Randall. Dios te bendiga mucho. Bueno, quiero darles el número de teléfono del doctor Ardón, es el 2246-3390. Él es urólogo y en ese número lo puede contactar en caso de que necesite hablar con él.